La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 11 contra Giorgio de Cilicia II. A fin de no moler a mis lectores en vano ocupándonos con los argumentos absurdos de esta indigna persona, uno tras otro, mi propósito ahora será examinar algunos de los muchos que aún quedan inadvertidos. Dios no exhorta a los pecadores en vano. He explicado en páginas anteriores el sentido en que hemos de entender que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos se arrepientan y vivan. Cuando Dios exhorta a los hombres a arrepentirse y les ofrece vida, la exhortación y la oferta son comunes a todos los hombres, pero con respecto a sus propios hijos, Dios los hace dignos del inestimable privilegio de quitarles los corazones de piedra y darles corazones de carne. Tampoco de ninguna manera le concedo al monje que el Señor dijera en vano y al aire todas aquellas palabras por las que deja sin excusa a todos los malvados culpables de malicia hacia él, mientras que al mismo tiempo obra en sus elegidos de modo que la doctrina de su verdad sea eficaz en sus corazones por el poder secreto de su espíritu, mientras la palabra les resuena en los oídos. Ni hay la menor razón para que provoque aflicción mental a nadie esa difamación común que profanamente insinúa, que Dios meramente escarnece a los hombres exhortándolos a andar cuando Él sabe que están impedidos de los pies. Sin duda, Dios no causa menoscabo alguno a nadie cuando les requiere nada más que aquello que realmente le deben, a menos que el deudor que nada tiene con qué pagar se jacte en la presencia de su acreedor de que le ha pagado todo, y eso mientras el acreedor se ríe asombrado de su jactancia. Pero no voy a proseguir con esta parte de la seria batalla. La verdad que aquí está involucrada no se puede destruir sin también destruir la conciencia de cada humano. Dios manda que los oídos de su pueblo Israel reciban y sean llenos de la voz de su profeta. ¿Con qué objeto? Para que se les enterneciera el corazón. No, sino para que se endurecieran, para que se arrepientan los que oían. No, sino para que, estando ya perdidos, perecieran doblemente. Si tú replicaras, oh monje, que la causa es mayor y así rigieras sobre todas las consecuencias, esa confesión es todo lo que quiero que se me conceda en el caso presente. Por esto, no es de ninguna manera absurdo que la doctrina de la verdad, como Dios lo prescribe, se dé a conocer ampliamente, aunque él sabe que entre las multitudes no tendrá efectos salvíficos, ni menos frívola es la argucia cuando el monje afirma que la palabra de Cristo tocante a la oveja que fue encontrada después de estar perdida no puede concordar con la doctrina de la elección. Estoy, sin embargo, satisfecho de que puede, con mucha más propiedad y efecto, devolverle al monje la jabalina que me arroja. La pura razón de que Cristo diga que fue una oveja lo que se trajo de vuelta después de estar perdida por algún tiempo es que, siendo una oveja, estuvo segura, con referencia a su elección gratuita y eterna, bajo la protección del pastor eterno todo el tiempo que estuvo perdida. De la misma brosa viene el dilema lógico que introduce y con el cual espera desconcertarnos a todos. Argumenta: si existiera tal cosa como la elección especial, sería del todo imposible hacer compatible con ella la exhortación del profeta que dice: deje el impío su camino, Isaías 55:7. Si esa exhortación se dirige a los elegidos, ¿cómo pueden ser impíos aquellos a quienes todas las cosas les ayudan a bien? Si se dirige a los réprobos, ¿cómo se les puede exhortar al arrepentimiento? Mi respuesta es que la exhortación del profeta se dirige tanto a los elegidos como a los réprobos. A los primeros, para que los que entre ellos por un tiempo se han sacudido el yugo, irresponsablemente se han apartado del camino, puedan por medio de cada advertencia volver a su sano juicio. A los segundos, para que entorpecidos en sus iniquidades sean aguijoneados por medio de tales penetrantes reprimendas a un sentido de su terrible condición, pues nunca fantaseamos ni damos a entender a otros que los elegidos se atienen siempre al buen camino bajo la dirección constante del Espíritu Santo. Por el contrario, siempre afirmamos que sus pies resbalan, se descarrían y se estrellan contra las rocas del pecado y del error, y con frecuencia se apartan no poco del camino recto de la salvación. Pero ya que la protección de Dios que los gobierna y defiende es más fuerte que todas las cosas, es imposible que caigan en ruina total. El monje continúa: a los hombres se les ordena cuidarse, no sea que perezcan. Sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que a los elegidos se les coloca fuera de todo peligro, y para los réprobos toda advertencia y represión ha de ser en vano.
A este argumento contesto: nada extraño hay en absoluto en este sagrado asunto. Los elegidos empeñados en un conflicto perpetuo requieren ser equipados con la armadura necesaria para la batalla. Además, la diligencia de todos generalmente se estimula con tales exhortaciones, mientras que los reprobados, por desatender toda exhortación, demuestran por sí mismos al cabo ser incurables. En las enfermedades la medicina se administra asiduamente hasta que aparece la irremediable desesperanza de toda curación. ¿El padre de los fieles o elegidos? Otra objeción que alega Giorgio es que a Abraham no se le llama padre de los elegidos, sino de los fieles, y que la salvación no se promete a los elegidos, sino a los que creen. ¿Quiénes entonces piensa él que son aquellos reunidos con su padre Abraham en el reino de los cielos? Cristo declara indisputablemente que esta gran bendición pertenece solo a los elegidos. Aún más, Cristo también dice que habrá de ponerse límite a las horribles destrucciones por venir por causa de los escogidos. Pues que negaremos que sean hijos de Abraham aquellos que junto con él son hechos miembros de la familia de Dios, la iglesia. Y tengan la bondad de decirme, ¿cómo es que a Abraham se le concedió tan gran honor de ser llamado el padre de los fieles, sino porque fue escogido por Dios? ¿Y cómo es que se tiene por hijos degenerados de Abraham a aquellos que por su fe no representan a su devoto padre? En realidad, la audacia de este renegado indigno es perfectamente execrable. Se esfuerza con todo su poder, en todos sus argumentos, en desfigurar, borrar y desechar la señal misma por la cual, más que por ninguna otra, Dios designa y distingue a su pueblo. Confieso sin titubear que la vida eterna se les promete a los que creen, con tal de que, sin embargo, el monje no niegue por su parte que la vida eterna a sí mismo se le promete a los elegidos, pues dice Isaías: y mis escogidos la poseerán por heredad. Isaías 65:9. También exigiré de mi oponente que confiese que solo aquellos creen a quienes Dios ilumina por su espíritu, y que confiese además que la elección es la madre de la fe. Pablo testifica que está dispuesto a soportarlo todo por amor de los escogidos, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10. Y Cristo proclama claramente que Dios el Padre hará justicia a todos sus escogidos, Lucas 18:7. Pablo además exhorta a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Colosenses 3:12. En otro lugar, el apóstol declara que los elegidos están libres de toda acusación de pecado o falta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Serán luego desposeídos los creyentes de todas estas bendiciones? Esto sería hacer una separación más que hostil entre las cosas que Dios ha juntado mutua e inseparablemente. Es más, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, los que una vez fueron ciegos son iluminados para tener fe. Así reciben la justicia de Cristo y por esa fe son guardados y perseveran hasta el fin. La culpa del pecado. Continúa argumentando Giorgio. Cuando la Escritura anuncia destrucción sobre los que se pierden, de ninguna manera refiere o atribuye la causa de esa destrucción al consejo eterno de Dios, sino que declara que la causa está en los perdidos mismos. Nosotros, sin embargo, nunca representamos que los reprobados estén destituidos del Espíritu de Dios, que clama a sus conciencias resistivas para así proyectar la culpa de sus iniquidades hacia Dios. Cualesquiera sean los pecados que los hombres cometan, que descarguen toda la culpa sobre sí mismo nada más. Y si alguien intentara escapar de la culpa de su pecado, afirmo que el tal se hallaría atado tan firmemente por las cadenas de su propia conciencia que jamás podría librarse de la justa condenación de sus transgresiones. Que se excuse Adán cuanto quiera, diciendo que fue engañado por la incitación de la mujer que Dios le dio. Con todo eso, dentro de sí mismo se hallará el veneno mortal de la infidelidad. Dentro de sí mismo se hallará el peor de todos los consejeros, la ambición depravada. Dentro de sí mismo se hallará antorcha encendida de un desafío diabólico a Dios. Mucho menos excusable, por lo tanto, serán los que intenten por la fuerza extraer de los secretos profundos del consejo eterno de Dios la causa de sus iniquidades, que por siempre está alargando su atroz cabeza desde lo profundo de la corrupción de sus propios corazones. Abundantemente merecen ser entregados a una mente reprobada los que no han glorificado a Dios como debían, hasta donde Él pueda ser conocido por medio de la contemplación de las cosas hechas, los cielos y la tierra.
Aquellos que voluntaria, deliberada y maliciosamente desprecian la gracia de Cristo y dan la espalda a la luz ardiente y resplandeciente del Evangelio merecen castigo aún más severo, por lo cual reconozca cada uno sus propios pecados y se condene a sí mismo solamente, y confesando con el corazón que toda la culpa es suya, suplique la misericordia de su juez. Si algún reprobó pusiera reparos y se inclinara a causar un alboroto, la Escritura provee una respuesta pronta y amansadora. Te perdiste, oh Israel, Oseas 9:13. Según observamos cerca del comienzo, la queja de la antigua Medea en el poeta clásico es totalmente ridícula cuando se lamenta de que se cortaron los árboles del monte Pelión a fin de proveer madera para la construcción de la nave Argo. El hecho es que la llama del amor que le quemaba el lujurioso corazón fue la verdadera causa de que destruyera a su padre y al reino entero junto consigo misma. Mucho menos ciertamente se ha de prestar oídos a los argumentos de aquellos que traen de muy lejos, aún de las nubes mismas, causas remotas de su pecado y culpa. Ese pecado está siempre delante de sus ojos, emanando continuamente de una fuente profundamente arraigada en el corazón, de lo cual las evidencias son claras y perpetuas. No importa cuánto se esfuercen por encubrirlas, la Escritura, por lo tanto, asigna la causa de todos los males al pecado natural de los hombres. En realidad, la gran cuestión entre mí y el monje no es si los hombres rinden obediencia necesaria al juicio secreto de Dios o no, o si ese juicio los arrastra en su pecado inevitablemente sin que les toque culpa alguna, cosa que declaramos no solo falsa creencia, sino también vil y detestable profanidad. La cuestión entre nosotros es si los malvados que por sus pecados voluntarios provocan la ira de Dios sobre sí mismos fueron reprobados por Dios antes, como la causa justa, aunque incomprensible de todo, según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11. Pues bien, tal como Pablo condena con severidad los pecados humanos, agolpándolos con ímpetu sobre sus conciencias y al mismo tiempo vindica la justicia de Dios con denuedo ante la difamación de los hombres, así también expresa sin disimulos que los que se precipitan a la ruina por sus pecados son vasos de ira preparados para destrucción. También Cristo grava la culpa sobre los réprobos como lo merecen. Sin embargo, al mismo tiempo señala que la gran causa de todo es que ellos son plantas que no plantó mi Padre. En una palabra, el Padre le dio al Hijo los que eran suyos para que los santificara. Inversamente, Pablo, después de demostrar que los escogidos si lo han alcanzado, es decir, la justicia que viene por la fe, añade, pero los demás fueron endurecidos. Insustanciales, pues, son todos los argumentos de Giorgio que, fijando los ojos solamente en los pecados evidentes de los hombres, nunca piensa en la fuente oculta de toda la malignidad de la especie humana, la corrupción de la naturaleza. La libertad de la voluntad humana. El monje considera que nosotros estamos enredados en una gran absurdidad porque creemos que la voluntad humana tiene libertad de pecar, cuando los réprobos ciertamente pecan por necesidad. Pero la libertad de la voluntad humana a que nos referimos y que nuestro monje conoce tan familiarmente es, después de todo, muy desconocida de él. Pablo llama libres a algunos que son libres acerca de la justicia, Romanos 6:20, es decir, aquellos que destituidos del temor de Dios y de toda temperancia, se gozan en la iniquidad. Se sigue luego que estos no son esclavos del pecado. Nuestro monje nos condena también por limitar y atar el poder de Dios, pues dice que si Dios sabe de antemano y ordena todas las cosas que han de suceder, no tiene poder para cambiarlas después. Prodigiosa maravilla esta, que Dios no es como un hombre mortal, siempre flexible y variable, y que muda su parecer y propósitos a todas horas. Aquello que el monje ataca con tanta violencia es que el adorable Dios es por siempre inmutable y consecuente consigo mismo. Por consiguiente, su gran alucinación es que, aislando los decretos fijos de Dios de su poder, hace que Él se vea dividido contra sí mismo. Si quisiéramos hablar como los estoicos, diríamos, con arreglo al conocido concepto de Séneca, que Dios es una necesidad en sí mismo. Nosotros, no obstante, con mayor reverencia y sobriedad decimos que Dios siempre quiere lo mismo y que esto es la pura alabanza de su inmutabilidad. Cualquier cosa que Él decrete, por lo tanto, la cumple, y esto está en divino acuerdo con su omnipotencia, y la voluntad de Dios, así unida inseparablemente con su poder, constituye una exaltada armonía de sus atributos digna de la divina providencia, que gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra.
Por lo que toca al vano despliegue de este mezquino ser, de amontonar testimonio sobre testimonio de la Escritura que nada tienen que ver unos con otros y que a menudo tienen sentidos y aplicaciones opuestas, de todo eso no hago el más mínimo caso. Pero aunque estoy dispuesto a pasar por alto su ignorancia, me inquieta el poner frenos a su impudencia, a fin de impedir que aflija a los incautos. Después de señalar a partir de un pasaje del apóstol Pablo que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 y 11, cita otro pasaje de sentido muy desemejante, donde el apóstol dice que la doctrina del Evangelio está aún encubierta entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, segunda a los Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4. Confieso, claro está, que estos a ciegos se les llama los incrédulos, pero si la incredulidad es la única causa de la ceguera de estos sujetos, que significan las palabras que siguen de inmediato, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, según los Corintios capítulo 4, versículo 6. Sabemos que las tinieblas dominan en todas partes, pero es Dios el único, como aquí vemos, que saca luz de las tinieblas. Como Giorgio, además nos acusa de crueldad, asegurando que nos cerramos al camino de la salvación y a muchos otros también, mientras que Cristo muy bondadosamente invita a mujeres cananeas, a ovejas perdidas y aún a perros extraños. A todo esto replicamos que fielmente ponemos ante todos los hombres la doctrina de la fe y el arrepentimiento, a fin de que todos, Dios mediante, se beneficien de Cristo. Cuando la mujer de Zebedeo le rogó a nuestro Señor que sentara a uno de sus hijos a su derecha y el otro a su izquierda, dijo él, por vía de achicar aquel deseo desatinado e inoportuno, que tal deseo era impropio del estado y vocación presente de ella, y al mismo tiempo claramente insinuó que para cada uno hay un lugar determinado por decreto de su Padre Celestial, que a su tiempo se revelará. De la misma manera, esa superstición que insiste en acontecimientos y temas futuros que dependen solamente de Dios, superstición que la Escritura claramente exhibe, debemos siempre desenmascararla y no consentirla con el silencio. Mientras no llegue el día de la revelación de estas cosas, nuestro deber es hacer lo que Dios manda, exhortar a todos los hombres, sin excepción, al arrepentimiento y a la fe. La doctrina y proclamación del Evangelio pertenecen a todos y son para el beneficio de todos, y para estos fines se nos han encomendado para que los declaremos abiertamente hasta que los reprobados por su deplorable obcecación nos obstruyan el camino y cierren la puerta. La elección o el mero ennoblecimiento, viéndose compelido por nuestro testimonio a admitir la doctrina de la predestinación, confirmada como es por el abundante testimonio de tantos pasajes de la Escritura, Giorgio lanza otra sutileza al redondel, y nada puede uno imaginarse más estúpido y pútrido que esto, que los creyentes del Nuevo Testamento son escogidos de Dios, como aquellos a quienes Dios dio a conocer las riquezas del misterio que había estado oculto por las edades, a fin de reafirmar este sentido que Él da al tema por su propia disparatada fantasía. Acopia todos los textos de la Escritura que manifiestan la excelencia de la gracia revelada en Cristo, y entonces llega a la conclusión de que el contenido del primer capítulo de Efesios no tiene otra mira que demostrar que Dios condescendió a ennoblecer a los creyentes del Nuevo Testamento, concediéndoles este singular tesoro. Y cuando se le apremia a precisar el tiempo al cual esta gracia se refiere, dice que fue hecha común a todos los hombres, sin preferencia, desde la venida de Cristo hasta el fin del mundo. Las palabras de Pablo, sin embargo, muestran que esta gracia tiene confines muy diferentes. La suma del testimonio de Pablo es que solo aquellos que han sido predestinados a vida eterna son iluminados, según la eterna buena voluntad de Dios. No se puede negar que hubo en la primera proclamación del Evangelio un llamado especial a ciertas personas. Tampoco el Evangelio se anunció a todos, y supongamos que alcanzó los oídos de todos, proclamado por la voz externa. Aún así, el testimonio de Pablo tiene que ver con un llamado mucho más profundo, aquel por el cual el Espíritu de Dios penetra en los corazones de los hombres. Sin embargo, cuando señalamos esta gran diferencia entre el llamado externo y el llamado interno y efectivo, esa distinción es para Giorgio nada más que un sueño. Pero sea esta diferencia asunto ya frívolo, ya grave, la experiencia de la fe nos procura un valioso entendimiento. Además, el apóstol no trata de la elección en este capítulo de Efesios con otro sentido o con diferente propósito que en otros lugares, como cuando segunda a los
Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, da gracias a Dios de que haya escogido desde el principio a los tesalonicenses para salvación. Y recuérdese que Pablo está aquí haciendo separación entre una pequeña compañía de creyentes y la multitud de los malvados. Aquí el monje responderá que a los licenciosos despreciadores de la gracia, cuando de ellos se habla, siempre se les presenta en oposición a los elegidos, pero esto no viene al caso. Porque todo lo que estoy afirmando en esta ocasión es que Dios escoge especialmente a algunos en preferencia a otros, mientras que Giorgio, por otra parte, continúa hablando que somos predestinados para nacer en un cierto tiempo, es decir, después de la venida de Cristo, según argumenta arriba. ¿Cuál pues es el caso del reprobado Judas, de quien Cristo dice que no era uno de los escogidos, sino que es diablo, aunque había escuchado las palabras de su divino Maestro y había gozado de su familiaridad hogareña? Cristo de inmediato y claramente añade, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, Juan 13:18. Sin embargo, si hemos de escuchar este fanático individuo, la condición de Herodes, que vivió después de Cristo, era mejor que la de David, que vivió antes de Cristo, y según él, los impíos escribas y fariseos habrán de preceder a los santos profetas en el honor de la elección, porque dirá que estos últimos, por razón de su edad y época, no estaban en el número de los creyentes escogidos. No solo eso, sino que en todas partes vocifera que la gracia de la elección pertenece generalmente a una cierta época. En una palabra, se ofrece a sí mismo como garantía de que el apóstol en ningún sitio ha hablado de la predestinación de otra manera, que incluye el apóstol a todos los hombres de su época al decir, a los que predestinó, a estos también llamó, Romanos 8:30, que ¿acaso no separa de entre la multitud general de la humanidad aquellos de quien dice que son llamados conforme a su propósito? Romanos 8:28. Finalmente, cuando el apóstol en otra parte dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, se propone, al hacer una distinción tan evidente, aplicar sus palabras a toda su generación. La elección se equivale a la perseverancia, pero encontrándose todavía enmarañado en la red de la verdad hecha por otra vía de escape, que no se llama elegidos a los que Dios prefiere sobre otros, sino a los que perseveran en la elección y gracia común. Con esto quiere decir que a la larga Dios considera elegidos a los que se distinguen de la multitud común de los hombres por la persistencia de su fe. El pasaje del apóstol Pablo que aduce para probar su doctrina es este: te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos. 1 Timoteo 5:21. Lo que el monje pretende que se le conceda de este pasaje es que, como los ángeles escogidos no se apartaron ni cayeron con los ángeles apóstatas, procuraron para sí, por mérito tan alto, la gracia de la elección. Sin embargo, si dijéramos en cambio que se mantuvieron firmes porque eran ángeles elegidos, ¿cuánto más cerca de la verdad estaría esa afirmación? Cuando Cristo predice que la delusión satánica será tan fuerte que, si fuere posible, engañará aún a los escogidos, Mateo 24:24, da a entender la imposibilidad de que Satanás arrebate a los escogidos por la violencia que pueda usar. ¿Qué poder, pues, supondremos que asegurará a los escogidos? Giorgio fantasea. La fuerza propia de cada uno, muy distinta, sin embargo, es la declaración positiva de Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:28-29. Igualmente, el apóstol de ninguna manera encarga a los creyentes a depender de su propia fidelidad, pero en cambio les hace presente que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24. El monje, no obstante, hace de cada uno el autor y disponedor de su propia elección, mientras que Cristo declara positivamente que aquellos del mundo a quienes ha escogido son suyos, Juan 15:19. En perfecta armonía con esa declaración de Cristo, Pablo asevera con voz clara que a todos los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28, y afirma la misma gran verdad, con igual claridad, acerca de los niños aún no nacidos, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, Romanos 9:11-13. ¿Qué entonces se ve aquí obligado el monje a hacer? Pues este indigno ser tendrá positivamente que probar, según su propia doctrina, que Jacob, estando todavía en el interior del vientre de su madre, procuró para sí mismo por su propia diligencia el honor de su elección y que la poseyó por su fidelidad hasta el fin.
individuales o grupos, exactamente la misma proporción de razón y sentido común existe en la disputa del monje, que el rechazo al que alude Pablo no se refiere a individuos, sino a todo el conjunto del pueblo judío. La exposición que hace de este pasaje es que la nación de los judíos, al repudiar a Cristo, se privó de la herencia de vida eterna. Me siento en libertad de confesar que sobre este punto específico se ha apoyado la causa de toda disputa alrededor del gran tema en discusión, pero nadie en su mente cabal concluirá o supondrá que toda esta gran materia queda confinada en estos estrechos límites, pues en primer lugar el apóstol Pablo llanamente enseña que la generación de Abraham estaba compuesta de individuos tantos elegidos como reprobados, promiscuamente mezclados. Luego el mismo apóstol declara generalmente que a partir de la variada multitud de la especie humana se producen por nacimiento los vasos de ira y los vasos de misericordia, como clases disparejas para la manifestación de la gloria de Dios. A decir verdad, Pablo dice que la primera causa inmediata de la reprobación de Israel es que no creyeron el Evangelio, que esta causa la presentan los apóstoles claramente, yo de ninguna manera niego, pero primero él establece, téngase en cuenta, la gran doctrina acerca de los juicios secretos de Dios. En dos cosas insiste principalmente el apóstol. En primer lugar, que Dios nunca estuvo tan ligado a un pueblo que su libre elección no pudiera señorear en la selección o la reprobación de ciertos individuos. En segundo lugar, que los judíos por su ingratitud se cerraron la puerta de entrada a la familia de Dios, aun siendo los herederos singulares del pacto de vida eterna. No obstante, la apariencia de alteración en los propósitos de Dios pudiera perturbar algunas mentes, pues tal parece que este repudio por parte de los judíos estremece el consejo secreto de Dios. El apóstol se guarda de tal consecuencia con una apropiada declaración. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en Romanos 11:29, y que, por lo tanto, el remanente escogido por gracia es salvo, Romanos 11:5. Con tales palabras, el apóstol significa que la elección de Dios que se fundamenta en su consejo secreto permanece firme e inmovible. Pero el descaro de este indigno mortal se muestra con más bajeza aún al decir que Esaú no estaba reprobado antes de vender su primogenitura. Yo de buena gana reconozco el testimonio del apóstol cuando dice que Esaú fue desechado después que hubiese despojado de su herencia. Hebreos 2:17. Sin embargo, hemos de suponer que el repudio de su padre Isaac, que en el momento Esaú soportaba, suprimió por completo el anterior juicio y propósito de Dios que fue la causa original de su reprobación. Muy seguramente que no, no más de lo que la fe y la obediencia de Jacob lo privaron de la adopción libre y eterna. Resumen, la observación con que comencé esta discusión la repito ahora en la conclusión, que nadie jamás intentará refutar la doctrina que aquí he expuesto, excepto aquel que se imagina ser más sabio que el Espíritu de Dios. En nuestros días, sin embargo, la amarga oposición de los hombres ha alcanzado tal extremo que no reciben con sosiego y de buena gana aún lo que evidentemente se toma de la Escritura misma, y se arrogan las prerrogativas de Dios al imponerles a los demás la ley del habla y la del silencio. Con todo eso, algunos de estos insolentes pretenden ocultar sus verdaderos fundamentos sobre texto de modestia, manifestando que por su parte no osarían negar lo que todos los siervos de Dios han testificado. Por mi parte, sobria y reverentemente declaro que no conozco otra ley de modestia que la que he aprendido en la escuela de mi Maestro Celestial. Estoy plenamente consciente de que se debe adoptar toda prudencia posible para templar todas las cosas a fin de edificar a los hombres en la santísima fe. Pero como me he empeñado en hacer esto a lo largo de mi ministerio y en el presente tratado, también con fe y con buena conciencia, si los escrúpulos de algunos no están aún satisfechos, pienso que he cumplido con mi deber. El que tiene oídos para oír, oiga.